Bienvenidos a un nuevo video. Este video me lo habían pedido muchísimo y era el video del té que mi mamá me hizo después de tener a Mavis, que es el té que le hizo mi abuela al tenerme a mí, que es el que le hizo mi bisabuela al tener a mi mamá, y este té se ha dado por muchas generaciones. Chicos, estoy aquí en Soyapango, así que vi un lugar en una esquina porque ese tipo de como hierba solamente se encuentran en el mercado, y aprovechando que aquí estamos cerca encontré un lugarcito. Vengan, acompáñenme. Mi mamá por aquí ya me mandó la lista de lo que se necesita, y son en estos lugares en los que ustedes pueden encontrar estas hierbas que les comentaba. Vamos a ver si las tienen por acá. El tapón de tamagadas. No, mi amor, ya te Culantro. Vaya, quiero culantro. Anís. esta bolsita vale una cora. ¿Cuánto le da? Una cora, está bien. Nuez moscada. Alucema. Lo único que ella no tiene es el tapón de tamagadas, así que vamos a tener que buscarlo en otro lado, pero ahí está. Es culantro, anís, nuez moscada, alucema. ¿Qué hay por ahí? Ayúdenme a ver aquí, son unas chivas que están en una sola bolsa. Aquí hay unas, pero no sé si son estas. ¿Pero ves? No, son más grandes, así como un mamón. Y tiene ¿cuáles las especias que usa para las mujeres embarazadas? Las de 40 días. Son el anís. Pero no tiene la bolsa ya hecha. No, ya preparada no la tengo, solo por individual. Ah, puede llevar canela. De verdad. De todo, Iván, ¿no? Siento que es de las mejores canelas. Aquí están las hierbas milagrosas. Se nos ha perdido la nuez moscada. Aquí están. Aquí están. Miren, aquí están las nuez moscadas. Quiero una. ¿Cuánto es? Sería 50, 1.50. Ok. Ahí lleva eso, Sí. 1.50. ¿Algo más? Gracias. Vaya. Gracias. Este video ustedes me lo habían pedido mucho y era de un té que pues viene de mi familia, que nos lo dan a las mujeres cuando hemos tenido un bebé. Así que aquí tengo a mi mamá, ella les va a explicar cómo funciona y cómo se tiene que preparar. Peluche decidió también acompañarnos en este video, así que aquí va a estar con nosotros un ratito, al menos mientras no esté tan inquieto. Así que mami, comenta acerca de este té, para qué sirve, cómo fue que lleva la familia. Vaya, este té es familiar. Este té no es de como que a nosotros no nos hayan dicho, miren, este té tienen que tomarlo, no. Este té viene de mi bisabuela, tatarabuela, entonces, y así viene mi abuela, la mamá de mi mamá, lo vienen tomando. Nosotros somos 4 hermanos. Yo me recuerdo de mis últimos 2 hermanos, que es mi hermana Lisette y mi hermano Abraham. Yo me recuerdo bien porque mi bisabuela llegaba donde mi mamá y le decía que tenía que comprar a mi papá unas raíces, unas semillas, y que esas semillas se las tenía que tomar mi mamá. Pero eso sí, el esposo o la mamá, así como yo, que se los compraba a mi hija, me iba una semana antes que mi hija, que la primera... Cuando ya se acercaba mi parto. Cuando ya se acercaba tu parto. Entonces yo me fui para el mercado a comprárselos para ya tener listo todo eso, todas esas semillitas, raíces, para dárselas a mi hija. Entonces, ya vamos a dar el listadito, ¿verdad? De las cosas. Entonces venía mi abuela y le decía a mi papá,
tome, le decía que todo eso tiene que comprarle a mi hija, que era mi mamá, ¿verdad? Yo bien me recuerdo. Entonces viene y mi papá se iba a comprar. Bueno, mi mamá tuvo a mi linda hermana, Lisette. Yo me recuerdo que mi abuela se iba exactamente 15 días a cuidarla, a mi mamá. Entonces yo veía cómo se los daba a ella, ¿verdad? Bueno, iba así, lo único que mi mamá se los tomaba por poquito, porque sabe feo, ¿verdad? Es horrible, es un sabor muy amargo y que pues tenés que tomarte la taza completa. Entonces a mí me daba mucho asco tomármelo, pero mi mamá casi que me obligaba. Y yo no lo hacía tanto por mí, porque ya les va a contar más adelante, pero ese té no solamente ayuda a uno como mujer, sino que como uno da de lactar, entonces también ayuda a que los pechos se te llenen de leche y poder amamantar al bebé y que el bebé no se te enferme tanto del estómago. Exacto. Entonces ayuda mucho a la pancita del bebé también. Entonces yo pensaba, yo decía, me lo voy a tomar porque para mi hija, o sea, para que mi hija no le haga daño tantas comidas. Porque de hecho mi mamá siempre ha sido como de curarle los juguitos, ¿saben? O de darle, mi mamá le curó el estómago, no sé si ustedes ya han escuchado eso, curar el estómago con ajitos y eso, sí. Que eso los doctores no lo recomiendan y todo lo que le estamos diciendo ahorita no es porque a un médico pues nos haya dicho que lo hiciéramos, y eso es muy importante porque pues sí, tenemos que decirle porque son cosas naturales que realmente pues yo creo que todos pensamos que lo natural es lo mejor, ¿verdad? Es lo mejor. De plantitas, de eso, entonces pues es algo así completamente natural. Entonces yo pensaba en eso, en mi hija, y en decir, bueno, le va a hacer bien a ella, pero realmente el té sabe horrible. Los que lo preparan en la casa van a saber de lo que les estoy hablando. Sí, es feo, pero fíjense que, vaya, viene, le voy a seguir contando. Y viene mi mamá, bueno, yo dije, uy, no, Dios guarde, yo nunca voy a tener hijos. Bueno, y tuve mi primer hija, y yo me recuerdo bien que mi mamá fue a comprar todo eso, ya le tocó, no a mi esposo, creo que le tocó ir a comprar todo eso, lo que mi mamá le dijo. Bueno, y mi mamá me dijo, yo fui a tener a mi hija, ya mi mamá me estaba esperando con mi té. Va. Viene y yo exactamente, yo no sabía qué tipo de, como les vuelvo a repetir, qué tipo de semillas o de raíces. Ajá, era como yo, porque yo lo tuve y mi mamá también ya me tenía mi té preparado y yo tampoco sabía. Entonces yo creo que a vos como te lo preparó mi abuelita y luego tú me lo preparaste a mí, yo hasta ahora, hasta hoy, esta vez, yo estoy viendo cómo lo hace mi mamá y ya sé qué es lo que lleva, pero realmente antes yo no tenía ni idea. Ajá, bueno, entonces viene y mi mamá se pasó, les digo, se pasó demasiado de las semillas. Ella en una ollita lo ponía a cocer y le ponía demasiadas hierbas, le ponía ella. Te lo dejaba bien cargado. Bien cargado, bien espeso. Pero yo aprendí, yo solo de eso me recordé. Bueno, y mi mamá me lo empezó a dar, me lo empezó a dar. Eso sí, les quiero decir algo. El té se empieza a tomar desde el primer día que llega uno con su bebé a la casa. Se toma 2 veces al día. Va, viene ella y se levanta, se baña, ya la mamá o ya ustedes en la casa, o el esposo o quien las esté cuidando, se lo tienen que preparar. Sea que lo hayan tenido por cesárea o sea que lo hayan tenido normalmente, ¿verdad? No hay ningún problema. Ese té, no tengan miedo ustedes que les va a hacer algo, no. Porque ese té viene a desinflamar todo lo de la parte del vientre, de la matriz, de los ovarios. Viene a desinflamarlo a uno totalmente. Se toma en la mañana y se toma en la noche. Y ese té a uno le desinflama el vientre, le desinflama los ovarios, la matriz, porque ustedes saben que uno cuando tiene sus bebés le queda una hemorragia terrible.
es todo lo marinado, todo lo de adentro, de lo que queda, de la placenta, que ha tenido uno su bebé en el estómago, ¿verdad? Entonces todo eso, para todo eso sirve. Vaya, mi hija, cuando salió embarazada, ella te hinchaste, ¿verdad? Me inflamé bastante de los pies y demasiado de las manos. Entonces cuando yo vine a la casa venía bien inflamada. Mire, ella venía irreconocible. Sí. Irreconocible venía ella. Yo de veras, yo me asusté. Entonces y le llamé inmediatamente a mi mamá y le dije yo pues lo que pasaba con ella, que venía ella así, ¿verdad? Bien inflamadita. Pero en mi caso voy a contar una pequeña reseña de mi parto. Yo estuve 3 días en trabajo de parto, entonces me pusieron demasiados medicamentos y yo creo que parte de eso influyó a que me inflamara. Entonces, algo importante de este té, ¿verdad, mami? Es que lo que hace es que desinflama muchísimo todos los órganos. O sea, recuerden de que cuando tenemos un bebé, o sea, todos nuestros órganos se nos van hacia arriba. Entonces nos queda como el hueco para poder, pues, que nuestro bebé se forme dentro de nosotros. Entonces hay un momento en el que todos estos órganos tienen que bajar y tienen que volver a tomar la posición inicial desde antes que salieras embarazada. Entonces ese té lo que hace es aligerar eso, y como a veces quedas muy inflamada por el periodo, ¿verdad? Que te queda, los coágulos de sangre, aunque se escuche mal, pero eso hace que te salga más rápido, entonces te vas desinflamando muchísimo. Entonces todos los líquidos que yo tenía en cuestión de unos 15 días, yo había bajado quizás unas 15 libras. Como unas 15 libras, y aparte de eso estaba súper flaquita, o sea, rápido, porque se supone que todo lo inflamado que estaba era de líquidos y eran líquidos retenidos. Entonces el té lo que hace es eso, y aparte como pasa rápido, la pancita que normalmente se te hace después de tener a tu bebé, como no pasa mucho tiempo con los órganos arriba, no sé si me explico, pues yo siento que te quedas planita muy rápido. Mi mamá, por ejemplo, me tuviste a mí, incluso después de tener a la Yas, y mi mami no tiene pancita, y nadie realmente de la familia que ha tenido bebés realmente queda con panza después de ese té. Entonces por eso no, o sea, se me ocurrió pues hablarles a ustedes ese día de ese té, y pues me lo han pedido mucho. Pero como les digo, eso se lo toman bajo su consentimiento, bajo su propia responsabilidad, y pues esperando en Dios que les funcione y que les ayude a recuperarse mucho más rápido. Pero quiero que sepan que lo hacen bajo su propio riesgo. No van a decir, Alisa me dijo y sabe horrible, porque sí sabe feo, pero a mí y a toda mi familia nos ha ayudado todas mucho. todas las mujeres, día duro, a todas nos ha funcionado. Entonces nosotros hemos tenido pues tienen ustedes esa dicha de compartirle nosotros el té, el famoso té de nuestros ancestros. De nuestros ancestros, correcto. También, no solamente cuando uno tiene su bebé, ¿verdad? También en el proceso, en la situación que a mi hija le pasó hace un mes, ella, yo se lo di, pero yo no se lo di por 40 días como se da el té. A vos se lo di como 15 días, ¿no? Se lo di como 15 días para que a mi hija bajara todo lo que tenía que bajarle, ¿verdad? Ella. Entonces, por ejemplo, cuando tienen problemas de ovarios también, todo eso se limpia. Es que es una receta, es un té buenísimo. Tan bueno como mis hijas les dicen que va bajo su responsabilidad, porque sabe feo. Y ningún médico nos ha dicho, ay, sí, esto es buenísimo. O sea, quiero que se lo quiero dejar claro, porque no quiero que ocurran malos entendidos. Es algo que nosotras tenemos esa receta familiar para nosotras, ¿verdad? O sea, no, de hecho, mi abuela siempre ha sido como muy celosa con compartir la receta, ¿verdad? O sea, ella es como que si conoce a alguien que acaba de tener bebé, rara vez le va a decir, mire, tome esto. No, o sea, ella es como que, bueno, sí, vea, felicidades, pero no, porque siempre lo guardamos solo para nosotras. Pero ahora pues se lo voy a compartir a ustedes, como se los digo, esperando que les funcione. Otra cosa,
Mami, quiero que aclares que solamente para las mujeres que han tenido un bebé, no es para los hombres, no funciona, no sirve para adelgazar, no es un té reductivo milagroso, solo sirve para las mujeres que acaban de tener a su bebé y funciona solo los primeros 40 días, ¿verdad? Los 40 días. Y si ya tienen que 15 días de haber tenido a su bebé, ya tienen que 25 días, tómenselo. Ese té les ayuda, como mi hija acaba de decir hace un momento, les ayuda hasta los bebés. Vaya, eso a ellos les baja, por eso no tiene que quedar muy espeso, que no tienen que saber, porque sabe amargo. Sí. Ajá, porque al bebé le baja por la lactancia, Sí, ¿verdad? la leche materna. Por la leche materna. Entonces a ellos les baja también y créanme que les ayuda mucho a los bebés, porque yo me recuerdo cuando mi hija tuvo a mi nieta. Y yo me acuerdo que Maybe, no sé si te recordás tú, que Maybe hacía así, ¿ves? Ajá. Que sabía, o sea, a ella le Yo bajaba. no sé, ¿saben si realmente la leche sabía amarga? Porque no sé, pues nunca la probé. Pero si Maybe después de tomarme el té, Maybe era como, o sea, no le gustaba tomar leche después de quizás 1 o 2 horas después de que yo tomaba ese té, no le gustaba tomar leche. Así que esperaba un ratito, ¿verdad? Para yo poderle dar pecho. Me imagino que le bajaba el amargo. Sí, le bajaba y eso, créanme No que sé, eso es no lo probé. buenísimo. Ajá. Y eso es bueno para ellos, que cualquiera puede decir, pero eso le va a bajar, le puede hacer mal al bebé. No, por eso se toma 2 veces al día, en la mañana y en la noche. Ya cuando ella ya tiene a su bebecito dormidito, se lo toma tranquilamente, no tampoco grandes pasadas. Es una taza, ya vamos a mostrar cómo lo vamos a hacer y le vamos a mostrar la taza, la cantidad de agua y cuánto es la cantidad proporcional que debe de tener este té. También le voy a dejar la lista de las hierbas que necesita este té. Es un menjurje raro, la verdad, y realmente yo sé que hay mucha gente que probablemente va a decir, ay no, eso no funciona, eso aquí, eso allá. Puede que sea la fe que nosotros le tenemos, pero realmente no sé, pero se los quiero compartir. Hay otros que probablemente digan, sí funciona, o no sé qué, o Elisa, está tomando eso no es bueno, los médicos no lo recomiendan. Yo sé que van a haber comentarios así, pero como se los digo, yo sé que mi mamá nunca me iba a dar a mí algo que me hiciera mal, y yo también sabía que ella se lo había tomado mucho antes, entonces sabía que le había funcionado y que es algo bueno. Y realmente también creo en eso de que sí, como que ayuda mucho a los bebés, porque saben, al menos Maybe casi nunca se me enferma del estomaguito, yo tampoco, mi hermana tampoco, mi mamá tampoco. Entonces, o sea, realmente quizás en lo que vas creciendo, como recordemos que cuando somos bebés es cuando más tenés que tener el cuidado, porque estás en el crecimiento, todo eso. Pues yo no sé, yo no soy médico y mi mami tampoco, pero nosotros creemos que puede funcionar. Por eso queríamos dejarla ahí, esta receta un poco escondida, ¿verdad? Escondidita. Sí, entonces esperando que les funcione. ¿Sabes que mucha gente me había estado preguntando por eso? Y pues estábamos coordinando juntas, ¿verdad? Sí, hemos estado, porque a veces a mí no me queda mucho tiempo, y a mi hija tampoco, pero ahora hicimos este espacio especialmente para el té mágico. Para el té mágico. Es más, yo creo que así le voy a poner, ¿sabes? El té mágico. El té mágico. Para bajar de peso. Miren, yo les voy a decir algo. Todo, tómenselo en el nombre de Dios. Pónganle fe y ahí van a ver que les va a funcionar, porque es buenísimo. Vale, les voy a contar, ya les conté medio mi anécdota. Yo estaba bien gordita, pues porque yo no me cuidé durante todo el embarazo. Yo comía todo lo que se me pasaba por enfrente, todo. Entonces yo bajé mucho de peso justamente quizás en los 15 días que les comenté. Entonces a los 40 días yo estaba ya trabajando en tele, ¿te acordás? Ya estaba trabajando en un medio de comunicación y ya estaba como modelo. Para Súper que, pachita. sí, como que si no, es más, veían a la Maybe, ¿verdad? Y me decían, no es tuya. Les voy a dejar una foto para que vean cómo me veían, porque realmente no se me notaba para nada. Había quedado súper planita y fue como... ¡fum! Entonces, aparte que le di pecho, y al darle pecho también te hace bajar de peso, pero
te ayudo a bajar de peso solo si has tenido un bebé. Quiero aclarar eso, por favor. Solo si has tenido un bebé. En tu caso, mamá, cuando me tuviste, ¿subiste de peso? Sí, yo subí un poquito de peso cuando te tuve. Mira, hija, vos fuiste un embarazo tan lindo el que yo tuve de vos. No como la llama. Miren, el embarazo de mi segunda hija fue terrible. Como la vez pasada que hicimos un en vivo que yo le dije como que era la de Crepúsculo. Ajá, entonces yo me recuerdo que cuando yo me tomé, cuando mi madre me dio ese té, yo quedé igual como que no había tenido bebé. Igual cuando tuve a Yasmin, bueno, ya estaba flaquita, pero quedé aún el estómago más pachito. Y es otra cosa que les quiero decir, que se tienen que fajar. Así Tienen que comprar una faja y fajarse. O si no tienen, que una faja no, las mantillas. Por ejemplo, yo no me fajé porque yo tuve a mi por cesárea y me daba mucho miedo que se me abriera la herida. Entonces yo no usé faja. No usé faja para nada, o sea, yo fue así normal. Yo quería usar faja, por supuesto que sí, pero pues a mí me daba mucho miedo. Entonces no quería arriesgarme y pues no, vos sí te fajaste, ¿verdad? Yo sí, de vos, de Lorena, porque gracias a Dios yo la estuve normal. Mi madre ya me había comprado mi bloomer faja que me llegaba hasta acá, arriba. De ese sí me compraste uno a mí también. Pero no lo usaste hasta después. Claro. Hasta después. Entonces ese bloomer faja que también te ayuda un poquito, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo que yo te lo compré, se lo fui a comprar al Mercado Central. Me costó encontrarlo, me costó encontrarlo, le compré 3. Y cuando ella tuvo a la bebé, me doy cuenta que la había tenido por cesárea. Entonces yo dije, ay, no lo va a poder usar, pero sí lo pudo usar, te lo pusiste hasta después, cuando ya le quitaron los puntos a ella. Pero es un número faja que no tiene, hay unos que tienen, es faja aquí, o sea, ya saben cuál es el número faja, que no trae cositas de ajá, como de ganchito, sino que solamente de poner, y el elástico es muy duro, entonces eso funciona como faja. Ajá, entonces funciona bien, vaya, pero no hubo necesidad de eso. En términos que de menos de un mes, ¿verdad? Ya había bajado, en 15 días. En 15 días bajó, pero no solamente porque ya había bajado, yo dejé de dárselo, porque uno tiene que ser bien estricto. Sí, 40 días, 2 tazas al día. Sí, 40 cabal. Al llegar los 40 días, ya de ahí, ya no más té, ahí ya uno, ya puede tomar uno cualquier cosa. Otra cosa que les voy a decir, chocolate no me le vayan a dar a las mujeres que van a tener bebés, que normalmente dicen que el chocolate es bueno para bajar leche. No, eso no, porque las hace estíticas. Yo a ti, hija, te daba, miren, yo a ella no le daba solo queso duro, viejo, no, ni solo chocolate. Miren, yo a ella fue tan terrible que yo me recuerdo que yo me había preparado con ella para un parto normal. Sí. ¿Te recordás? Sí, es que mi parto estaba para un parto normal, ¿saben? O sea, de tenerla tranquila, pero pues, como ustedes saben, eso es como una cajita de sorpresa. Entonces, podía pasar cualquier cosa y a mí se me complicó porque maybe no tenía ni enrollado el cuello ni nada, pero el corazoncito se le estaba parando, entonces me hicieron una cesárea de emergencia. O sea, a mí, yo estaba tranquila, me fueron a ponerle el aparatito y en términos de 5 minutos yo ya estaba en sala de operaciones con todo puesto, con la epidural puesta, y en 5 minutos ya estaban todos los doctores para hacerme la cesárea, entonces fue muy rápido todo. 3 pediatras estaban al frente de Israel, esperando, de hecho, que mi hija no llorara, o sea, que mi hija no tuviera vida, porque ya no se le escuchaba el corazón en el último momento. Pero gracias a Dios fue todo lo contrario. Maybe salió y empezó a llorar, entonces gracias a Dios al final todo estuvo bien, todo lo hicieron a tiempo los doctores. Así que, pues nada, al final mi mamá, cuando se dio cuenta que había sido cesárea, aunque ella se había preparado todo para un parto normal, justo ese día tuvo que cambiar todo. O sea, ok, no vamos a usar esto, no vamos a usar lo otro, te vamos a poner un pants más flojito, y así, el mismo día.
sí, ¿qué le voy a dar de comer? Dios mío, ¿qué le voy a dar? Miren, en eso vine y yo dije, no, ella no tiene que comer nada de grasa. Las pechugas de ella yo se las preparaba sin piel. Se las preparaba en bolsitas plásticas, se las guardaba y les decía a todos ellos, estas pechugas son de Elisa. Las carnes son de Elisa. 4 onzas que preparaba yo a ella. Se preparaba, ¿verdad? Arroz blanco. Verduras. Pero ¿sabes algo? Me dan ganas de hacer un video contando la experiencia de cómo fue cuando tuve a Maybe. Ah, sí. Creo que sería un gran plus de eso para contarlo más adelante y el cuidado que me diste. Pero yo solo llorando voy a pasar en ese video. Pero a mí fue muy difícil varias de las cosas que pasaron en el parto. Incluso cuando Maybe vino, ¿verdad? Pero vamos a contarlo en otro video más adelante. Mientras tanto, nosotros vamos a preparar el té. Vamos. Vaya, aquí están todas las hierbas que vamos a usar. Vamos a, ¿cómo se llama esto? Tapón de tamagás. Tapón de tamagás, que huele feo. Vamos a usar pimienta gorda. Ahí está la pimienta. Canela. Nuez moscada. Mi mami por allá está abriendo. ¿Qué es eso? Los clavitos. Clavitos. Vamos a ponerlo por aquí. De olor. ¿Cómo se llama eso? Es Alucema. alucema. Alucema, esto es, ¿qué era esto? Ay, perdón, bicho, que yo sí no sé lo de estas cositas. Culantro. Culantro. ¿Y esto? Anís. Anís. Y ese es el anís. Miren cómo se ve. Así. Vaya, también vamos a usar romero. Aquí está el romero seco, que también lo venden. Ustedes allá, cuando fui al mercado, no me vieron comprar todo esto porque mi mamá pues ya las tenía acá, entonces no era necesario. Aquí está el romero seco. ¿Lo secaste tú sola? Yo sola lo sequé ese. Aquí está el romero y canela. Y la canela. Y la nuez moscada, no sé si yo lo había dicho. Nuez moscada, pero sí. aquí está, vaya, ahora bien, mi mamá tiene su mega cuchara, que aquí con esto ella... ¿Cuántas tenés las medidas? ¿No? Sí, aquí lo que nos hizo falta, lo único fue el fenogreco. Fue lo último. Ya de ahí todo está para el té. Me estabas comentando que eso es lo que le da el sabor amargo, ¿verdad? Sí, eso es lo que le da el sabor amargo, el fenogreco. Así que no se les olvide. Igual aquí a un ladito les voy a dejar la lista de las hierbas que tienen que usar. Vaya. Aquí, Super cuchara de gato. aquí tenemos esta cucharita que yo no sé ni por qué la compramos vos. Esta cucharita tan chiquita. Pero es la única pequeñita que tengo. Mira, y equivale a 3 dedos. Sí, esto equivale a 3 dedos. Porque hay mucha gente que probablemente no tenga esa cucharita. Con 3 dedos, ajá, con los 3 dedos de su mano, agarra y lo pone. Ya les vamos a decir cuántas tazadas de agua le va a poner a él acá, porque eso tiene que hervir bien. Vaya, okay. Empezamos. Sí, empecemos. Vamos a agregar esta porción de palito. Ese se llama tapón de tamagás. Aquí está, es una porción que en una mano, para que vean el tamaño, más o menos, es como una rueda, como $1 quizás, más o menos así. Ajá. Vaya, esta es la nuez moscada. Esta viene uno y lo va a meter en una bolsita y lo va a destripar. Vamos a quebrar. Lo vamos a quebrar, sí. Y vamos a agarrar un pedacito para echarle. Esto ya lo vamos a ver. Va, ahorita, hija, mira, vamos a ponerle que vamos a agarrar con los 3 dedos y ponerlo acá. Ok, lo íbamos a hacer con la cucharita, pero mejor con los 3 dedos. Con los 3 dedos. Ok. Aquí tengo Así. ya lo de los 3 dedos. Y vamos a poner Esa así. es la alucema. Ahora vamos a agarrar con 3 dedos La pimienta la gorda. pimienta gorda. Se me cayó uno, vamos a poner también. Ajá. ¿Cuántos clavitos? Ponerle unos 4 clavitos. Eso es lo que le da olor. 1, 2, 3, 4 clavitos. Ahora el anís. 3 dedos. Y ahora el culantro, ¿no? El culantro, espérame. Vamos. Huele raro. Huele raro, sí. Huele muy raro. Ay, no, yo me acuerdo cuando... Aquí está. 3 dedos, ¿es ahí? 3 ¿Sí? dedos, sí, así. Y ahora la canela. Es lo que le da el sabor. Canela en raja. No hay que poner canela en polvo. Y ponerle un poquito más. Ok.
Va, así, exacto. Vaya, miren, esto es lo de la canela. Para que calculen. Ok, ahora va el romero. Poner la mitad de la canela. Ahí está. Bien. Solamente aquí, solamente nos hace falta el fenogreco y los pedacitos de nuez moscada. Vamos a partirlo otro momentito para ver. Ahora vamos a ver cuánto de agua. Vamos a ver, porque eso tiene que hervir, tiene que despedir todos los aromas, tienen que despedirlos para que quede el sabor del té. Sí, Huele rico, porque le da sabor la canela. El aroma de la canela es el que mata. O sea, los ya hace demás. poco me estuve tomando este té y... Por eso es que no lo soportas. Ajá, creo que por eso no. Pero vean, así se ve. Voy Y a ahora poner vamos agua. a ver cuántas tazas de agua pues sale para esto. Y mi mamá siempre me dijo, por eso nada más veía que ella entraba a la cocina, que lo ideal es irlo haciendo todos los días. No hacer la mega ollada para tener ahí solo estar calentando, no, sino que irlo haciendo todos los días. O 2 días, ¿verdad, mamá? ¿Para 2 días? Para 2 días, sí. Ese es para 2 días. Para 2 días, pero no por mucho tiempo, ¿verdad? O sea, no hacer la olla grande para estar hirviendo, sino que es de ir haciendo poquitos por poquitos y que te duren 2 días. 2 días o especialmente puede ser para 1 día, pero tiene que ser menos cantidad. Lo que nosotros le hemos dado es para 2 días. Para 2 días. Es para 4 tazas nomás. Ok. Hoy vamos a medir las 4 tazas. Sí. Miren la tacita. Así. 1, 2, 3. Y ahí se nos viene la cuarta. Y 4. Y con esto nos vamos para la cocina. Vamos. Bueno, ahí está. Ahorita vamos a ponerle, poner la ollita al fuego. Vamos a dejarla más o menos por ¿cuánto tiempo? ¿Unos 30 minutos? No, si no se va a consumir. Lo vamos a dejar unos 15 Pues es que yo no minutos. sé. Lo vamos a dejar 15 minutos o 20. Ok, vamos a dejar. Y también el agüita va a ver que va a cambiar mucho de color. Ya vamos a esperar entonces el momento de la ebullición. Y vamos a ver cómo queda. Y luego lo vamos a colar ya para tomarlo. Ya terminó de hervir y miren el color doradito que tiene. Es como doradito. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer, mami? Vamos a colarlo. Sí, pero lo vamos a dejar que se enfríe. Y vamos a dejar que enfríe. Miren cómo se ve. Y ya se siente el aroma un poco fuerte. Vamos a esperar entonces que se enfríe un poco. Ok, ya está frío, o sea, no frío, está tibio, pero ya sale bastante y todo está abajo, entonces no lo vamos a colar para servir, solo vamos a tomar lo que está encima, pues porque ya se asentó todo, pero pues si está arriba sí hay que colarlo porque solo el agüita lo que tenemos que tener en nuestra taza. El color es como, o sea, saben, estaba dorado y ahora se hizo como rojo. Aquí está, este es el té milagroso de mi mamá. Aquí se los dejo, espero que les ayude mucho. Esperamos que le funcione de verdad de todo corazón. Mami, gracias por compartirnos la receta, te agradecemos mucho. Yo sé que muchas mamitas o futuras mamás van a agradecer mucho esta receta. Y yo con esto despido este video. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.